was saved by God to make America great again. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues estamos dentro de lo que es el programa El Regreso de Donald Trump. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de saludar a la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Ella, bueno, pues ella es la licenciada Eva María Muñoz Pineda. Y bueno, me da mucho gusto saludarte, Eva, y gracias por estar con nosotros, pues para hablar de un tema pues muy importante que pues se va a repercutir sin duda en el comercio exterior, en las importaciones y exportaciones que hace México en los próximos meses y que bueno, pues es esta ley aduanera que acaban de aprobar, pues primero en Cámara de Diputados con 338 votos a favor y bueno, pues que falta solamente que pase al Senado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Berta, muy amable por tu invitación, a tus órdenes. Pues Eva, platícanos, ¿cómo ves, cómo va a afectar esta ley? Ha habido pues muchas voces a favor y en contra. Estuve siguiendo las conversaciones que hubo en la Cámara de Diputados y bueno, pues había los que decían que pues la corrupción pues no se resolvía en una ventanilla aduanera, que se resolvía en las oficinas de los poderosos, que bueno, pues va a haber más restricciones a los agentes aduanales, también se les extiende la licencia de 10 a 20 años. ¿Cómo ves tú las cosas? Pues difíciles porque en efecto consideramos que es una ley y dos artículos no pueden hacer cambios totales en lo que es la corrupción. Yo lo comentaba en una entrevista que di hace unos días a Radio Fórmula. La corrupción hasta cierto punto podríamos decir que está en todos lados impresa como parte del ADN hasta cierto punto. Y tenemos que trabajarla todos, no son los agentes aduanales los únicos entes del ecosistema de comercio exterior que son corruptos. Tenemos a las autoridades, tenemos a los transportistas, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos a los mismos importadores y exportadores. Todos los que estamos en el ecosistema de una manera o de otra estamos expuestos a esta corrupción. Y no son únicamente los funcionarios, agentes aduanales los que van a tener esa responsabilidad. Yo considero que no es válido que les dejemos a ellos una responsabilidad tan grande y que en una profesión tan difícil como la de agente aduanal, porque no es una profesión sencilla, llegar a ser agente aduanal no es cuestión de que salgas de la universidad y ya la hiciste. Tienes que salir de la universidad, de la carrera, de estudiar mucho, de prepararte muchísimo para presentar varios exámenes y que la misma autoridad te considere competente para ser agente aduanal. Entonces, si son coadyuvantes de la autoridad, como la misma autoridad lo ha confirmado, ¿por qué estamos castigándolos de esa manera? Y castigando a la gente aduanal no solo castigas a un sector profesional del ecosistema de comercio exterior, castigas a una comunidad completa, porque obvio, si el agente aduanal necesita resguardar su patrimonio, su empresa, al mismo tiempo eso va a representar un costo extraordinario. Te quiere decir que yo como empresaria somos agencia de carga, pero también hay una agencia aduanal con nosotros. Y ahorita dentro de lo que tenemos que estudiar y que verificar y que ver cómo vamos a trabajar y qué costo va a tener esa ubicación del cliente confiable, la investigación al cliente confiable, si voy a tener que crear un departamento, un compliance especial para investigar a los clientes o voy a hacerlo a través de un tercero que se dedique a investigarlos, me representa costo y me representa que a mí me llega un embarque y no lo pueda yo sacar de inmediato hasta que yo no tenga una cierta seguridad sobre el cliente que me está ingresando a trabajar conmigo en la agencia. Entonces, yo considero que independientemente de la necesidad económica que va a haber para cubrir esos gastos, va a haber una serie de retrasos en los movimientos, va a haber una desconfianza absoluta en todos los sectores. Yo siento que va a haber un momento en que se va a retraer, se va a contraer un poco todo lo que es el comercio exterior, en lo que se adecua a este cambio, en lo que los agentes aduanales ven cómo se van a resguardar. Y todo esto nos va a traer una serie de complicaciones que posiblemente
no las tuviéramos si la ley fuera un poquito más flexible o fuera un poquito más capaz de entender en realidad cuál es el meollo y hacia dónde tendríamos que movernos para tratar de cubrir todos esos huecos que permiten que haya esa corrupción de la que tanto se asustan ahora. Exacto. Y bueno, pues ustedes de alguna manera hablaron con diputadas, con diputados, pero no llegaron a convencerlos. Bueno, hay una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar a cabo esta reforma, pero no, con sus argumentos no lograron sensibilizar a diputadas y diputados. Mira, los agentes de carga no intervenimos en el tema porque realmente el agente de carga es un usuario del servicio del agente aduanal. En su Sí, mayoría, los agentes de carga, así como contratamos transportistas, como coordinamos todo lo que es el transporte, la carga, la la descarga, el manejo logística. de la mercancía, contratamos al agente aduanal. Fueron ellos, la Asociación de Agentes Aduanales, la Confederación, la que hizo la presentación de los argumentos ante las cámaras y presentó las razones reales por las que esta ley podría complicar el comercio exterior. Argumentos muy válidos, muy bien sostenidos, que yo considero que debieron de haberse tomado en cuenta con mucha más seriedad y mucha más profundidad, porque realmente yo te puedo decir que yo conozco agentes aduanales de 5, 6, 7 generaciones y esta siguiente generación ya no va a existir, empezando porque quitaron a los sustitutos. Entonces, empresas que tienen un abolengo y una Familiar, sí. seriedad de 50, 60, 70 años, hay empresas hasta de 100 años de familias de agentes aduanales, van a desaparecer, en este momento van a desaparecer. Y si tú a mí me preguntas si es que un hijo mío quiere ser agente aduanal, yo le diría, ni de loco, dedícate a otra cosa, porque realmente se van a meter en un verdadero riesgo. Las multas, la responsabilidad que tiene la gente aduanal con esta nueva ley es muy grande, muy difícil de llevar y realmente tienes que querer mucho esta profesión y cuidar muchísimo lo que vas a hacer. Entonces, ojalá hubieran escuchado todas las voces. Nosotros lo hemos comentado en muchos foros, pero en realidad nosotros somos un usuario más del comercio exterior y de los agentes aduanales. Y te lo digo sinceramente, me apena ver en qué condición van a quedar los colegas, porque es una profesión muy, pues tú conoces agentes aduanales de cerca y tú sabes que es una profesión difícil, que Sí. no es nada sencillo ser agente aduanal. Entonces, y con esto, pues se va a poner mucho peor y al mismo tiempo nos va a complicar a todos los que usamos a la agente aduanal como parte de nuestras necesidades para poder hacer los movimientos de comercio internacional. Ya de por sí ha sido una carrera riesgosa. Ya de por Sí, sí siempre están como en esa, como en ese hilo, en ese vilo, ¿no? De una cosa y la otra en la legalidad y que si te meten una cosa que no es y si no va bien un pedimento. Ya de por sí las cosas estaban complicadas y ahora se van a poner peor. sí. Eh, Eva María, ¿cómo están cambiando también las cosas con la política trumpista y todo esto que está afectando? Esta ley sin duda va a afectar a las empresas maquiladoras, están afectando también pues todas pues los productos porque se están cobrando aranceles. ¿Cómo está transformando el trumpismo todo el comercio exterior? Pues más que nada, yo siento que más que lo que está transformando es la incertidumbre tan tremenda. Yo creo que en la vida, si algo es difícil de conllevar, es la incertidumbre. Cuando tú tienes la certidumbre de algo, sabes cómo enfrentarlo, cómo afrontarlo y cómo trabajar con eso. Y una de las políticas que yo creo más nefastas de todo lo que hace el presidente Trump es esa, el crear la incertidumbre ante los empresarios, a la gente que importa, que exporta, que hoy amanece con una idea, mañana amanece con otra, no sé qué le pasa durante la noche, qué sueña o qué cena, que al día siguiente amanece cada vez peor. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es lo que más está afectando al mercado. Ha habido una contracción del mercado en ciertos sectores y una ampliación del mercado porque los mismos norteamericanos no saben qué hacer. Entonces, de repente ven que hay la posibilidad que en 2, 3 meses suban los aranceles y empiezan a importar como locos y a llenar bodegas y a llenar esto. Y es una de las situaciones más inexplicables. En 45 años que tengo de trabajar en el comercio exterior, creo que nunca me había tocado una vivencia histórica
tan tremenda como esta que estamos viviendo en estos momentos, los cambios de leyes, los movimientos geopolíticos que hay en el mundo y la situación del mercado norteamericano con las ideas de este señor, que a veces yo no sé qué tanto tiene en su cabeza el alcance que al primero que está perjudicando es a su propio pueblo, a su propia gente. Sí. Y viajar ahorita a Estados Unidos y ver cómo muchos sectores del comercio de Estados Unidos se han contraído de manera tremenda, el sector hotelero, el sector turismo. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de ir a Estados Unidos. Entonces, eso le afecta a su economía. ¿Cómo es que el señor no tiene la imaginación de pensar qué tanto daño le está haciendo a su pueblo? Y no solo es en aranceles, es en todos los sentidos, en las políticas de migración. Platicaba yo con gente de viñedos en la zona de California que se dedican a la cuestión vinícola y me decían ellos, es que hay veces que no tengo trabajadores, porque por más que ofrezco y ofrezco, no tengo trabajadores que vengan a cortar la vid, porque ningún norteamericano quiere venir a cortar vid, ¿sí? Entonces, hasta en eso está afectando. Por eso California es uno de los estados que está protegiendo a los trabajadores inmigrantes. ¿Por qué? Porque son los que cosechan, son los que limpian, son los que atienden. Yo estuve hace poco en Nevada por cuestiones de trabajo y me llamó la atención que en el hotel de 5 estrellas de lujo solamente hicieran la limpieza 2 días a la semana en la semana que estuve en el hotel. Y cuando llamé a recepción para decirle, oye, ¿qué pasó? No me han venido a levantar el cuarto y este es el segundo día que estoy aquí. Y me contestaron, es que no hay personal. Sí, Entonces, ese tipo de cosas son tremendas. sí, 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 está cambiando todo y justamente están padeciendo los estados que viven de los granos, los estados que viven de la agricultura y bueno, pues cuánta gente no está, pues ya ni siquiera que quiera salir, los científicos, la ciencia está siendo afectada, ¿no? Pues ya vimos los problemas que ha habido en Harvard y eso justamente te iba a preguntar, en toda tu trayectoria, en toda tu vida que te has dedicado al comercio exterior, pues nunca habías visto algo así. No, no, mira que yo empecé en la época de los pedimentos teteados a máquina, con esos carrotes grandotes. Digo, Sí, ya la edad ya la traigo encima hace rato. Me tocó empezar muy joven en una agencia aduanal precisamente, y le decía yo a mis hijos que se dedican a esto también ahora, se los juro, nunca me había tocado ni en las peores situaciones de nuestros gobiernos o del mundo vivir una situación como la que se está viviendo ahorita. Te insisto, yo creo que la peor parte de todo esto es esa incertidumbre que tiene el empresario ahorita de no saber en qué invierte, qué tan probable va a ser que su producto salga o no salga. Y eso es lo que más afecta, que la gente tenga el miedo, el temor a arriesgarse. Eva, y en esta parte del contrabando, de pues todos los productos chinos, toda esta parte, o sea, ahí, porque justamente también está, pues esta discusión se decía en estos foros, ¿no? De que, bueno, pues ya saben quién trae la fayuca, la famosa, todos los productos chinos, ¿no? Todas estas cosas y demás, y bueno, todas las empresas Cimex. ¿Cómo ves esa parte? Porque pues eso va a seguir, ¿no? O sea, tenemos a Tepito, ¿no? Tenemos a, bueno, que por años, Berta, siglos. yo creo que yo recuerdo en una época en que no había tratado de libre comercio, que no existía todo eso. Yo fui criada en la frontera norte, en Baja California, cuando existía la zona libre. Sí, Y yo recuerdo que en aquella época mis tías que vivían en el centro del país, en la Ciudad de México, en Veracruz, en toda esta zona del centro del país, cada vez que iban a la frontera y que nos iban a visitar, se traían 20,000 cosas, porque pues eran cosas que no existían acá. sí, Y yo me acuerdo que en aquella época vendían cosas norteamericanas en el centro del país, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en toda esta zona de aquí. Y en aquel entonces ni siquiera era permitido la importación de muchas de esas cosas y los aranceles eran muy altos y había permisos para todo. La Secretaría de Comercio en aquella época te pedía permiso hasta para hablar, yo creo. Entonces, de hecho, yo te puedo decir que yo en un momento de mi vida tuve un despacho que se dedicaba única y exclusivamente a sacar permisos de importación en las diferentes secretarías y vivías de eso porque el 90% de la tarifa tenía permiso de importación de algún tipo.
Entonces existía la fayuca en La aquel entonces y fayuca. ha seguido existiendo la fayuca toda la vida y yo creo que va a seguir existiendo, porque así como hay gente que le gusta hacer las cosas bien y honestamente, hay gente que le gusta arriesgarse. Yo a veces lo digo que son como los mitómanos, es la emoción de hacer las cosas mal para ver si me cachan o algo por el La estilo. Y adrenalina, esa es ¿no? la manera en que me lo puedo imaginar y pienso, ¿no? Porque qué necesidad cuando en un país como México ya hay tantísimos tratados y podemos hacer las cosas bien de manera fácil sin tanta complicación. Ahora, los chinos, pues ese es un país que ha crecido en base a aventarse, a arriesgarse, ¿sí? Y no va a dejar de hacerlo. Mm. Tan es así que tú lo has visto, es el único país que se le ha puesto al brinco a Trump, porque ni los europeos lo han hecho. La comunidad vino a hablar con él, vino a dialogar, a tratar de solucionar las cosas. Nosotros mismos lo hemos hecho. Los chinos no, los chinos vinieron y de frente. ¿Sí? Tú haces esto, yo hago esto otro. Tú haces aquí, yo hago allá. ¿Por qué? Porque sienten ese poderío que tienen como país y esa capacidad de inundar el mercado de lo que les dé la gana. Porque además producen todo lo que te puedas imaginar. Platicaba yo con un empresario en León, Guanajuato, me decía que fue a China y que en su viaje a China, él andaba buscando una variedad de piel sintética para hacer ciertas chamarras y llevaba él las chamarras para ver quién le producía lo que él quería. Y cuando llegó allá, 10 chinos de diferentes gentes se enteraron que él estaba ahí por eso, les dio la muestra de la chamarra y al día siguiente, a las 6 de la mañana, tenían los chinitos con las chamarras hechas de mucho mejor calidad a un costo irrisorio de lo que las podía producir en León. Wow. Sí, ¿Sí? exacto. Y Así. así como eso lo he oído de varios empresarios en diferentes partes del mundo. Entonces, digo, ¿tú crees que un país que es capaz de hacer eso le va a dar miedo lo que Trump piensa? No, no, no. Entonces, Y yo digo que bueno, pues México también tendría que jugar esas cartas. Estamos muy cerca de Trump, digo, es el vecino distante de siempre, pero pues al mismo tiempo tendríamos que tener que seguir con un tratado comercial muy fuerte con China, ¿no? Que bueno, es su segundo, ese es el segundo exportador a México, pero no necesariamente tenemos tratado, ¿no? pero ahí habría que estudiarlo con detenimiento, porque es muy fácil hablar y decirlo. Los números dicen otra cosa. Nuestra balanza comercial con China es que pues ellos El- nos importan, o sea, nos exportan lo que les da la gana. Nosotros, ¿qué le exportamos a China? no, Realmente nuestra balanza comercial es muy difícil. Sin nada, embargo, nuestro Tratado de Libre Comercio con con Estados Estados Unidos. Unidos y Canadá nos permite ser productores, nos ha permitido tener incluso la posibilidad de tener tecnología que antes no teníamos. Exacto. Esas maquiladoras que tenemos en el norte ha creado gente muy capacitada. Yo trabajo mucho con lo que es industria automotriz y los conexos que le dan servicio a la industria automotriz. Y me comentaba hace poco una persona, cuando empezó el relajo de que Trump decía que vénganse para acá, que regresen a Estados Unidos, me decía, hicimos un estudio y en el estudio nos dimos cuenta que pasar la planta para allá no era tanto el costo de movilizar la planta, la maquinaria y el equipo, sino el costo de capacitar a la gente en Estados Unidos, de encontrar empleos, empleados allá. Y por otro lado, el norteamericano o el empleado en Estados Unidos tiene la tendencia a capacitarse en una sola área. El empleado en México es multifuncional, aprende un área y el de junto está haciendo otra cosa y la aprende nada más de ver al de junto. Y tiene la capacidad que si el otro faltó de decirle al patrón, oiga, déjeme, yo lo sé hacer porque yo he visto cómo lo hace y lo hacen bien. O sea, realmente yo creo que eso es lo que a lo mejor nos ha hecho falta a nosotros como mexicanos, creer un poquito más en esa capacidad que tenemos de ser tan multifuncionales, tan bien hechos. Cuando queremos ser bien hechos, somos muy bien hechos. Ujú. Está demostrado que en tecnología mucho de lo que se hace en México tiene una calidad que en el resto del mundo no tiene. Entonces, si somos capaces, ¿por qué no creemos un poquito más en nosotros mismos y nos aventamos a hacer un poco más? Entonces, yo creo que hacer un tratado con China, yo no creo que sea muy viable ni muy conveniente para el país. Habría que estudiarlo con mucho detenimiento y no soltar la boca así tan fácilmente, decir, ay, hay que hacer un tratado con los No. chinitos. Yo creo que es algo que nuestras autoridades lo tienen bien manejado. Yo es una de las cosas que te puedo decir que
no soy partidaria de un partido político o de otro, soy muy, muy nacionalista y algo que me ha gustado en este nuevo gobierno es que estamos defendiendo quiénes somos y lo que somos. Y yo he visto que el trabajo que está haciendo la Secretaría de Economía, el señor Ebrard, ha sido muy bueno, ha sabido con respeto negociar y pedir que seamos respetados. Ya Trump ha dejado de soltar todas Sí. sus habladas en contra de nosotros. La presidenta Sherman ha sido muy inteligente en su manera de suavemente, sin pelearnos frontalmente, decirle, ¿sabes qué? Párale, Ujú. nosotros somos un país ahora sí que íntegro, que tenemos una valía, tenemos una historia, tenemos muchísimas cosas que podemos aportarle al mundo y pues manéjanos con respeto. Y yo creo que eso es algo que le tenemos que aplaudir a nuestro gobierno actualmente. Y en este caso, entonces, pues hay que fortalecer el Plan México, ¿no? Porque ciertamente es fortalecer nuestras capacidades, ¿no? Esto, ¿cómo lo ves tú que has hablado con empresarias, empresarios? ¿Cómo lo ven ellos? Pues yo veo una parte muy animada, o sea, yo veo una parte muy animada, pero pues yo lo veo desde los medios, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que hemos tenido muchas reuniones de cámaras, asociaciones. Creo que por primera vez en la historia las cámaras y las asociaciones nos estamos uniendo de una manera o de otra. Vemos muy viable el manejo del Plan México y todos estamos muy dispuestos a aportar, porque además todos estamos conscientes que al irle bien al país, pues nos va bien a todos. Nosotros somos los que vivimos aquí, los que somos empresarios de aquí. Entonces, yo creo que es un buen momento para que esa unión y ese llevar las cosas hacia un punto común es el momento ideal para hacerlo y que podemos fortalecer al país en muchos sentidos, capacitando a nuestro personal, certificando a nuestro personal. Una de las cosas que hemos trabajado ahorita en Amacarga es en eso, en lograr certificaciones para nuestro personal. Por primera vez logramos 3 estándares de competencia para trabajadores de agencias de carga y ese es con la finalidad de unirnos un poquito en ese plan México también, ayudando y poniendo un granito de arena. Y yo creo que poniendo cada uno de los sectores del país el granito de arena y no viéndolo como una parte politizada, sino como una parte de beneficio social y económico para todos, en donde todos vamos a ganar. Si le apostamos bien, podemos lograr muchas cosas. Pues Eva, pues me da muchísimo gusto. No sé si tengas algo más que decir acerca nada más de cómo ves la revisión del TEMEC. Mira, ahorita precisamente estamos trabajando en Amacarga con la Secretaría de Economía. Nos permitieron, nos invitaron a participar con ellos. Amacarga está participando muy activamente en la Secretaría de Economía en 2 sectores. Uno, en capacitación. Estamos dentro de lo que son los webinars que hizo la Secretaría de Economía para ayudar a la comunidad exportadora e importadora en capacitación. Estamos participando con ellos en ese sentido y también estamos participando dentro del equipo del TEMEC con ideas, aportando ahora sí que pros y contras de los cambios que podrían venir, qué tenemos que defender, qué tenemos que tratar de no defender tanto y de hacer un poquito más abajo la situación para que no nos cause problemas. Y yo creo que podemos lograr una buena revisión si tenemos la facilidad y la posibilidad de que los otros dos partes, que son Estados Unidos y Canadá, nos consideren, nos escuchen y quieren también participar. La actitud de Canadá a veces es un poquito incómoda para Estados Unidos, muy frontal también en muchos sentidos, cosa que los mexicanos no estamos haciendo inteligentemente. Ya vimos que pelearse con Trump no es lo más conveniente, hay que saberlo manejar. Pero así como decía mi abuelita, hay que saber torear bien al toro. Exacto. Entonces, estamos participando activamente y no solo a Macarga, todos los sectores. Hemos tenido reuniones y estamos teniendo reuniones. Te digo, yo veo que el secretario Ebrard está haciendo un excelente trabajo y que está buscando la manera de que toda la comunidad de comercio exterior pueda participar y pueda aportar un granito de arena para que esto sea mucho mejor. Pues Eva María, ojalá, esperamos que así sea y esperamos que para México, pues esta también sea una oportunidad
una oportunidad muy fuerte de crecimiento, así como lo ha planteado el secretario Marcelo Ebrard y también pues la presidenta, pues que esto sea como el camino, ¿no? Como el camino pues que tanto a veces se ha tomado, luego se ha dejado, luego así, pues ahora sí ya sea un camino pues más próspero para México, ¿no? Yo creo que sí, Berta, yo creo que es el momento ideal. Hay veces que las coyunturas y los problemas te sirven para aprender y para crecerte, ahora sí que al dolor, al daño que te hacen. Y cuando tú inteligentemente manejas y puedas voltear las cosas, puedes lograr mucho mejores situaciones que las que se te están presentando. Yo creo que es el momento ideal para que los mexicanos pensemos como lo que somos, como mexicanos, que pensemos en nuestro país, que no pensemos en nosotros mismos y que trabajemos en conjunto, gobierno, iniciativa privada, los trabajadores, los empresarios, toda la comunidad, porque de una manera o de otra, este es el país en el que vivimos, en el que nacimos y en el que, por el que vale la pena luchar y sacar adelante, porque además somos un país muy grande, tenemos muchas cosas para salir adelante. Entonces, podemos hacer que esta coyuntura se voltee y sea a favor de nosotros. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, trabajar en conjunto y lograr que esto salga adelante. Pues esperamos que así sea. Pues Eva María, muchísimas gracias. Eva María Muñoz Pineda, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga del país. Gracias, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto verte, hasta luego. Hasta luego.